Hola a todos, mi nombre es Marcela Reyes, soy la mamá de Ángel David Reyes, un joven en condición de discapacidad con diagnóstico de autismo, epilepsia y hemiparesia en el lado derecho de su cuerpo. Yo sé que estamos en medio de una pandemia y una situación muy difícil, que todo se centra en esta situación y que mi hijo pasa a ser un número más, pero para mí mi hijo es la persona más importante del mundo. He luchado toda su vida para que pueda tener los tratamientos que requiere por su condición. Hoy hago este video porque estoy cansada de la vulneración de derechos que Salud Total ha tenido en contra de mi hijo. Nosotros pertenecíamos a la EPS Cruz Blanca, la cual fue liquidada por orden de la Supersalud en octubre del año pasado. Desafortunadamente la Supersalud nos engañó a mí y a muchos otros pacientes que fuimos cedidos a otras EPS. En mi caso fuimos cedidos a la EPS Salud Total y se suponía que de acuerdo al decreto 1424 de agosto del 2019, artículo 2.1.11.10, el cual cito, garantía la continuidad y prestación de los servicios. En el caso de servicios y tecnologías autorizadas no financiados con cargo a la UPC, la EPS receptora garantizará la continuidad del tratamiento. Asimismo, deberá continuar prestando los servicios y tecnologías ordenados por autoridades administrativas o judiciales. En ningún caso se podrá requerir trámites adicionales al afiliado. Según la Supersalud, con este decreto se nos garantizaba la continuidad del tratamiento integral que venía recibiendo mi hijo. Yo confío en lo que nos dijeron los funcionarios de la Supersalud. En su momento la doctora Luz López de la Supersalud, ella nos informó que podíamos estar tranquilos, que íbamos a tener continuidad en los tratamientos a partir del 1 de noviembre. Incluso la Supersalud creó un grupo especial de seguimiento a pacientes de Cruz Blanca cedidos a otras EPS. Yo en octubre radiqué 2 oficios, uno el 11 de octubre junto con otros padres de familia y el otro el 23 de octubre ante la Supersalud solicitando especial seguimiento al caso de mi hijo para garantizar efectivamente la continuidad de sus tratamientos, medicamentos y derechos adquiridos. Mi hijo venía recibiendo su tratamiento integral de terapias y rehabilitación en la clínica Neurorehabilitar y previamente averigüé si allí eran atendidos pacientes de Salud Total. Efectivamente, en ese momento y aún vienen atendiendo aproximadamente 15 pacientes, lo cual me tranquilizó, ya que si estos niños y jóvenes de Salud Total recibían tratamiento allí, mi hijo igual tendría ese derecho. Desafortunadamente Salud Total y sus funcionarios lo único que han hecho es poner trabas y desmejorar la atención y tratamientos que mi hijo requiere. El 1 de noviembre radiqué en Salud Total el resumen del historial médico, las órdenes médicas, las tutelas, para así garantizar la continuidad del tratamiento que mi hijo requiere. Pero no autorizaron nada, a pesar de que el decreto 1424 lo especificaba. Y solo hasta el mes de diciembre me llamaron a una reunión con la doctora Andrea Mateus, el doctor Edwin Alfonso Aguirre, la doctora Joana Rojas, funcionarios del área jurídica y coordinación médica de Salud Total, junto con directivas de la IPS Emanuel, entre ellos el doctor Jesús Pérez. En esta reunión los funcionarios de Salud Total, de manera descarada, negaron tener vínculo con la IPS Clínica Neurorehabilitar, donde, repito, mi hijo venía siendo atendido. Los funcionarios de Salud Total me informaron que yo debía aceptar el tratamiento en la IPS Emanuel. Además me aseguraron que iba a recibir exactamente el mismo tratamiento, con el mismo número de terapias y las mismas especialidades. Yo, sin embargo, les mostré mi inconformismo, mi miedo a ingresar a esta IPS, de la cual tengo conocimiento, maltrato a pacientes. Además, les volví a repetir lo que nos informó la Supersalud con respecto al decreto 1424. Pero no llegamos a un acuerdo y debido a esto pues tuve que radicar un desacato ante el Juzgado Civil Municipal 43, donde están las tutelas de mi hijo. Desafortunadamente pues los juzgados andan en su máxima capacidad de atención y solo hasta hace aproximadamente 20 días respondieron el desacato, informándome que Salud Total había negado nuevamente su vínculo con la clínica Neurorehabilitar y que por lo tanto yo debía aceptar que mi hijo fuera atendido en la IPS Emanuel.
el juzgado no tuvo en cuenta las pruebas que yo le radiqué, no hizo, digamos, un llamamiento a la clínica neurorehabilitar para que le evidenciara su vínculo con la EPS Salud Total, y pues el pool de abogados de Salud Total lo único que hizo fue negar, 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 mentir, 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 y pues desafortunadamente el juzgado me dijo que debía aceptar el tratamiento en la IPS Manuel. Después de esto, Salud Total me envió una carta donde me informaban que fue aprobado el tratamiento integral para mi hijo hasta el mes de octubre, incluyendo todas las especialidades que venía recibiendo mi hijo. Carta que envié a la IPS Manuel para saber cómo y cuándo se iniciaban las terapias, ya que mi hijo lleva más de 6 meses sin terapias. Y para mi sorpresa, después de esto, Salud Total y la IPS de Manuel realizaron una junta médica por videollamada con especialistas que desconocían totalmente la historia médica de mi hijo. Y estas personas, estos especialistas, decidieron que se debía disminuir en menos del 50% las terapias y especialidades que mi hijo venía recibiendo, desmejorando terriblemente la calidad de tratamiento. Esto es algo terriblemente injusto. Es la manera más descarada de vulnerar los derechos de nuestros hijos. Para nadie es un secreto que ahora las EPS y sus funcionarios utilizan estas juntas médicas para desmejorar, reducir y desvirtuar las terapias que nuestros hijos necesitan. Son especialistas manipulados al antojo de las EPS para lograr disminuir costos. Aquí, esto de que las EPS son entidades prestadoras de salud se desvirtúa totalmente. Son entidades que solo buscan lucrarse, que no piensan en nuestros hijos, que los ven como números, que no les interesa en absoluto mejorar la calidad de vida de nuestros hijos. Y en mi caso, Salud Total. Lo único que ha hecho en este tiempo es pasar por encima de los derechos de mi hijo, con su pool de abogados y sus funcionarios indolentes, que han hecho todo lo posible para incumplir el decreto 1424. Ellos no pueden decir que no hay convenio con la clínica neurorehabilitar donde mi hijo venía siendo atendido, porque allí hay, como informé anteriormente, aproximadamente 15 pacientes recibiendo su tratamiento integral. Y si ellos tienen derecho, ¿por qué mi hijo no? ¿Simplemente porque fue cedido de Cruz Blanca? Y ahora, no contentos con desmejorar el tratamiento de mi hijo, tampoco me entregan uno de los medicamentos que requiere por su epilepsia. El neurólogo especificó un medicamento llamado Urbadan de 10 miligramos y Salud Total lo autorizó mal, que porque en el MIPRES el neurólogo no lo había especificado con la marca Urbadan. Le pedí al neurólogo que lo especificara en el MIPRES y aún así lo autorizaron mal. Puse la queja ante la Asociación de Usuarios porque por atención al cliente es imposible comunicarse. En Salud Total nadie se apersona ni responde por este tipo de quejas. Y finalmente me envían una carta en donde me dicen, ok, ya está autorizado correctamente. A lo cual les respondí que por la pandemia y por estar sola con mi hijo, requiero que por favor me hagan llegar los medicamentos a domicilio. Y a la fecha no ha sido posible. Es un medicamento vital para mi hijo, pero a Salud Total le importa muy poco. Estoy cansada, pero no puedo dejar de luchar por mi hijo, y estas entidades hacen muy difícil poder cumplir con el deber que tengo con mi hijo, de cuidar su salud y su bienestar. Es injusto que tenga que luchar por los derechos de mi hijo. Son derechos. No debería ser así. Y desafortunadamente no tengo el presupuesto para contratar un abogado. Desafortunadamente, y para rematar, me quedé sin trabajo por esta situación actual. Salud Total ha hecho lo que ha querido con el caso de mi hijo, vulnerando todos sus derechos, y no pasa nada. La Supersalud dejó estos casos en el olvido. Ahora la prioridad es la pandemia. Y repito, para mí, mi hijo es mi prioridad, es la persona más importante del mundo, y no es justo que permitan que entidades como Salud Total hagan esta vulneración de derechos. A nosotros nos persiguen como delincuentes, se la pasan mirando la manera de quitar, de desvirtuar todos los tratamientos que nuestros hijos necesitan, que porque son muy caros. Pero ¿por qué nos persiguen a nosotros? ¿Por qué no se esfuerzan por estandarizar unas tarifas o buscar estrategias para brindar la misma calidad de servicios y tratamientos con otros costos?
¿Por qué la persecución es para nosotros? Yo espero que este video lo vea un angelito que pueda ayudarnos y no permita que se sigan vulnerando los derechos de mi hijo y por ende afectando su salud y calidad de vida. Gracias por difundir. Y a los demás pacientes de Cruz Blanca que han sido afectados, los invito a que difundan sus casos. No nos quedemos callados. Se aprovechan de nuestra difícil situación para silenciarnos. No lo permitamos. Gracias.